de Guadalupe, es un mito, el cual representa un sincretismo entre la religión antigua de los aztecas y el catolicismo traído por los españoles al Nuevo Mundo, e impuesto a golpe de espada, muestra cómo esta fusión representa una gran eficacia simbólica para mantener un equilibrio psicológico entre el nuevo pueblo católico mexicano. Después de la derrota de los aztecas en 1521, los nativos mexicanos estuvieron muy cercanos a la psicosis. Sus dioses, y todo en lo que ellos creían hasta ese momento fue destruido. Los aztecas creían que habían cometido actos terribles contra sus dioses y por lo tanto estaban siendo castigados. Solo quedaba una salvación. El amor materno. Ellos adoraban a una diosa madre llamada Tonantzin-Coatlicue, a quien seguían venerando en el cerro del Tepeyac, y quien para los aztecas era la diosa madre universal, que significa víbora y tiene connotaciones ideográficas como significa sentido, espíritu, amor, unión, único, importancia. Desde épocas prehispánicas existía un templo de adoración a Totzitlantzin en el Tepeyac, cerca de la Ciudad de México. Dicho templo fue destruido durante la conquista de México. Sin embargo, los monjes franciscanos mantuvieron una pequeña capilla en este lugar. Cronistas como Fray Bernardino de Sahagún refieren que los nativos de esta tierra venían a rendirle culto en el cerro del Tepeyac a la diosa Zihuacóatl, llamada también Tonantzin, que significa nuestra madre, de lo cual hay testimonios de los misioneros del siglo XVIII. En este lugar que se nombra Tepeyac tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que la llamaban Tonantzin, que quiere decir nuestra madre. Allí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa. Y venían a ellos de más de 20 leguas de todas las comarcas de México y traían muchas ofrendas, señala el cronista. La historia general de las cosas de la Nueva España, escrita por Sahagún, relata que venían hombres y mujeres, mozos y mozas a estas fiestas. Era grande el concurso de gente en estos días y todos decían vamos a la fiesta de Tonantzin. Y ahora está allí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también llamada Tonantzin. 14 años después de esta catástrofe la llamada Virgen de Guadalupe apareció sobre este cerro llamado Tepeyac cerca de Tenochtitlán. Es importante mencionar que justo en el lugar donde se dice que sucedió la aparición de la guadalupana, fue en una vereda donde los indígenas no conversos, repito, los indígenas no conversos caminaban para llegar al templo dedicado a la diosa Coatlicue Tonantzin, la diosa madre, la de la falda de serpientes, quien ocupaba un lugar preponderante en la mitología náhuatl, pues según esta mitología, era ella quien favorecía las cosechas y por ende la aseguradora de la vida. Según la tradición católica, el principal testigo de las apariciones de la Virgen de Guadalupe fue Fray Juan de Zumárraga. El relato en que se ha fundamentado el culto guadalupano nos cuenta que la Virgen María, en su advocación de Virgen de Guadalupe, se apareció en varias ocasiones ante el indígena Juan Diego Cuauhtlatoatzin entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac. En sus primeras apariciones, la Virgen ordenó a Juan Diego se presentara ante el obispo Zumárraga, y le expresara su deseo de contar con un templo en ese mismo sitio. Según la misma narración, Juan Diego acudió en repetidas ocasiones ante Zumárraga para contarle la petición de la Virgen y éste no creyó en las apariciones. Finalmente, condicionó la construcción del templo a la presentación de un milagro. Juan Diego debía cortar rosas de Castilla en el cerro y llevarlas al obispo como prueba de la intervención divina. El indígena obedeció, aún sin saber cómo haría para obtener rosas en un cerro árido y, además, en pleno mes de diciembre. La última aparición de la Virgen, el 12 de diciembre de 1531, obró el milagro. Las rosas aparecieron en el Tepeyac. Juan Diego procedió a cortarlas y las transportó en su tilma o ayate, tipo de toga abierta por los lados, a la casa del obispo. Al estar frente a Zumárraga, Juan Diego abrió el ayate, cayeron las flores y dejaron ver al religioso la imagen de la Virgen estampada en la burda tela. A pesar de lo sostenido por la tradición, es de notarse que ninguno de los escritos de Zumárraga hace referencia al acontecimiento. Así, sus cartas, notas y memoriales, e incluso el catecismo por él compuesto, la regla cristiana, no mencionan las apariciones guadalupanas, ni al indígena Juan Diego, ni
ni cualquier intención de construir un templo en el cerro del Tepeyac, donde el santuario autóctono dedicado a Tonantzin, diosa de la fertilidad que simulaba una mujer morena encinta, repito, la imagen de Tonantzin era una mujer morena encinta, sería sustituido en la primera mitad del siglo XVI por una ermita dedicada a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Por contrario, Zumárraga, que es testigo primordial del milagro según la tradición católica, escribió en su regla cristiana: ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester, pues está nuestra santa fe tan fundada por tantos millares de milagros como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo. Es también importante decir que Carlos I recomienda a la Santa Sede a Zumárraga para obispo de la Ciudad de México. Fray Juan se resiste al nombramiento cuanto puede, y solo lo acepta por obediencia. Carlos I, además, recordando en su conciencia el testamento de su abuela la reina Isabel, nombra también al padre Zumárraga protector de los indios. Fue el primer obispo de la diócesis de la Ciudad de México. En 1528 el emperador Carlos V le otorgó tal nombramiento, por lo que viajó a México para ejercer el cargo, pero hubo de regresar a España por no estar consagrado y por supuesto no había quien le impusiera la mitra de obispo en la Nueva España, de modo que tuvo que ser consagrado, tras intervención del rey ante el Papa Clemente VII, en el convento de San Francisco de Valladolid, el 27 de abril de 1533. También hubo de responder a un total de 34 acusaciones de abusos contra los indígenas similares a los que él denunciaba. En julio de 1534 regresó a la Nueva España. De manera que Juan de Zumárraga no estuvo presente durante las apariciones ni las visitas de Juan Diego. De 1536 a 1543 ejerció el cargo de inquisidor apostólico y llevó 183 causas contra los sospechosos de idolatría. La mayoría de los acusados eran líderes indígenas, curanderos, y también españoles, incluso dueños de grandes propiedades que eran confiscadas. El caso más notable, por el que se ganó la censura de la corte, fue el entablado contra don Carlos Ometochtzin, cacique de Texcoco, quien supuestamente seguía practicando sacrificios humanos pero que, en realidad, fomentaba el alzamiento general de los naturales en contra del gobierno virreinal. La condena y posterior ejecución en la hoguera de don Carlos llevó a plantear con claridad los alcances de la jurisdicción inquisitorial, determinándose dejar fuera de la misma a los indígenas, al considerarlos neófitos antes que herejes. Conviene mencionar que la falta de algún testimonio escrito por Zumárraga en torno a las apariciones guadalupanas es uno de los puntales de las posturas antiaparicionistas, en las que se cuestiona la historicidad del milagro guadalupano. Por su parte, quienes se integran a la corriente aparicionista toman como base los hechos relatados en el Nican Mopowa, texto de manufactura indígena presuntamente redactado de forma contemporánea a las propias apariciones. ¿Por qué Zumárraga se negó el privilegio de ser él, quien iniciara la primer megaconstrucción arquitectónica de manufactura española en el Nuevo Mundo, si se supone que ya tenía la venia de la Virgen? Otra de las cosas que cabe también mencionar como antecedente importante es que, durante el reinado de don Luis de Velasco, virrey en funciones de la Nueva España, se suscitaron abiertas controversias entre Fray Francisco de Bustamante y Fray Alfonso de Montúfar, puesto que Fray Francisco de Bustamante atacaba al culto guadalupano, el cual le daba el calificativo de idolatría irreverente. Y quien el 8 de septiembre de 1556, en la iglesia de San Francisco, en la capilla de Saint Joseph, ante oidores de la Real Audiencia y ante el mismo virrey de la Nueva España, dijo: si se trata de apartar a los indios de la idolatría, ¿por qué se les obliga a adorar a la Virgen de Guadalupe pintada ayer por el indio Marcos? La fecha, 1556, a 25 años de las supuestas apariciones, coincide con el señalamiento de diversos investigadores de que la historia de las apariciones fue escrita entre 1550 y 1560, y esto da validez a la afirmación de Fray Francisco de Bustamante, de que el indio Marcos pintó ayer en 1556 la imagen de la Virgen. La Iglesia afirma que Juan Diego murió en 1548, por lo que seguramente no conoció la imagen que dicen se le apareció. Por su parte, Fray Alfonso de Montúfar defendía la libre proliferación del mismo por considerarlo milagroso y auténticamente mexicano.
lo que escandalizó no solo a las autoridades del clero católico, sino que en los mismos reyes de España indujo la duda. De ello da fe el historiador Joaquín García Icas Balseta y también Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. 135 años después de las apariciones en 1666 son presentados ante las autoridades eclesiásticas quienes durante todo ese tiempo se opusieron a aceptar como verdadera la aparición guadalupana, 20 testigos que aportaron sus testimonios y con ello se dio por asentado como ciertas las apariciones de la guadalupana en el cerro del Tepeyac, pero de esos testigos solo uno fue capaz de firmar su testimonio pues la lengua española aún les era desconocida, por lo que se dio por verdadero el testimonio oral de los demás. Curiosamente, todos los prelados presentes que dieron fe y aprobación eran pertenecientes a la Orden de los Misioneros de Guadalupe. Qué conveniente, ¿verdad? El expediente con el caso de Bustamante fue archivado durante 3 siglos. En 1846, el que era arzobispo de México, Dr. Manuel Posada y Garduño, lo mostró al licenciado Fernando Ramírez y le dijo: la verdad sobre las apariciones está en ese expediente, pero no lo vas a ver tú ni nadie. Muerto el arzobispo, el expediente fue abierto y publicado por la imprenta de Ireneo Paz. En 1569, David Badrin, historiador y académico británico conocido por sus aportes bibliográficos acerca de la historia mexicana, señala que la imagen que supuestamente fue milagrosamente impresa sobre el ayate de Juan Diego en 1531, tiene su primera referencia registrada en 1555 o 1556, es decir, más de 20 años después de la supuesta aparición. El sacerdote católico e historiador, Stafford Poole, señala que Juan Diego como tal no aparece en ningún registro sino hasta 1648, pero solo como una mención en el libro de un escritor teólogo de nombre Miguel Sánchez, quien en su libro The Apparitions of the Virgin Mary. Las apariciones de la G datan de 1531 pero N fue sino hasta 1550, cuando comienzan a realizarse cultos a la guadalupana. Cabe mencionar que en esos años y aún en nuestros tiempos, para muchos mexicanos sigue siendo Coatlicuetonantzin y no María la Madre de Jesús nuestro Salvador. El primer templo dedicado a esta imagen fue construido 2 años después de los primeros cultos, a cargo del sucesor de Zumárraga, Alfonso de Montúfar. Se sabe que este obispo encargó la ahora ya sagrada imagen al pintor indígena Marcos de Aquino, quien basó su creación en la Virgen de Guadalupe que desde mucho tiempo atrás ya se reverenciaba en Extremadura, España. Sí, así es, en Extremadura, España ya existía una Virgen morena con características muy similares a la guadalupana de México. La leyenda cuenta que fue encontrada por el pastor Gil Cordero, en 1326, dentro de una cueva, guiado por la Virgen, cerca de la ciudad de Guadalupe, en la provincia de DCC en Extrehualca, España. Huyer por donde el Guada, cie de Villuercas. Por ser encontrada en ese lugar se le llamó Virgen de Guadalupe. En esa ciudad en 1340, el rey Alfonso XI le construyó una basílica. La Virgen había pedido una capilla. Dicho sea de paso, el nombre Guadalupe no es vocablo náhuatl, como a veces se dice en el clero católico y como dijo una vez el Papa Juan Pablo II. Guadalupe, el nombre más mexicano, ya que se compone de 2 vocablos, uno árabe y el otro latín. Guad, al, que significa río, o agua, y lupo, que significa lobo. En Wikipedia se le traduce como Guadalupe, río de amor. Guadalupe en ríos escondido. Entonces se le puede dar varios significados e ideogramas como la que viene del Valle del Lobo, río de cantos negros, mujer de las aguas oscuras, entre otros. El clero católico intentó colocar este nombre náhuatl, Coatlayope, que en dialecto azteca local significa aquella que aplasta la serpiente, pero no es aplicable, ya que los indígenas de México idolatraban a la serpiente y Coatlicueno pisoteó a la serpiente. Sin embargo su falda estaba confeccionada con serpientes. El mismo cerro de Tepeyac tiene como uno de sus significados, víbora. Juan Pablo II no dudó en admitir, en el mismo Tepeyac en 1990, que lo que se venera en la Basílica Mexicana es una obra de arte. El relato de las apariciones se atribuye a Antonio Valeriano, nacido en Azcapotzalco, 1522. 1605, noble y letrado náhuatl.
Estudió y fue posteriormente profesor y rector en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, dirigido por los franciscanos. Fue uno de los más notables discípulos y asimismo informante de Fray Bernardino de Sahagún y de Fray Andrés de Olmos. Y de quien se dice que escribió un manuscrito llamado Nican Mopoa, que traducido quiere decir aquí se dice, en el que relata las apariciones. Tal manuscrito nunca fue encontrado. Atribuyen a Fernando Alba Ixtlixochitl, historiador mexicano, descendiente en línea directa de la casa gobernante en el señorío Acoloa de Texcoco. La publicación de una traducción al español del Nican Mopoa, escrito originalmente, se supone, en náhuatl y publicado por Luis Lasso de la Vega. Aquí comienza la controversia. Diversas versiones indican que Valeriano nunca escribió lo que se le atribuye y que pudo ser invención de Ixtlixochitl, de Lasso de la Vega o de algún otro, incluido el secretario de Fray Juan de Zumárraga. Y aquí surge otra contradicción. Sumado al hecho de que Zumárraga no dejó testimonio escrito alguno de haber conocido a Juan Diego o haber sabido de algunas apariciones, a pesar de haber dejado diversos escritos, está otro más contundente. El 9 de diciembre de 1531, cuando se supone que Zumárraga recibió a Juan Diego con el relato de las apariciones, no lo pudo hacer porque Fray Juan estaba realmente en España, llamado por el rey para aclarar problemas que se suscitaban en la Nueva España, como ya se mencionó con anterioridad. El relato dice que las apariciones fueron en 1531, cuando Juan Diego se dirigía de su casa, en Cuautitlán, al convento de Tlatelolco, a oír misa y recibir enseñanza doctrinaria. Pero resulta que el convento de Tlatelolco no existía en 1531, fue fundado en 1536. Además, en Cuautitlán se impartía la doctrina, ¿para qué viajar tan lejos? Si a la fecha, viajando en automóvil se requiere de más de una hora para ir de Cuautitlán a Tlatelolco, ¿cuánto tendría que hacer a pie Juan Diego en su época? Cuando en 1895 se buscaba el apoyo de todos los obispos para solicitar al Vaticano la coronación de la Virgen del Tepeyac, el obispo de Tamaulipas, Eduardo Suárez Camacho, se negó a apoyar tal solicitud arguyendo que la imagen era falsa. Fue en esa época cuando borraron los encargados de cuidar la imagen la corona que ésta ostentaba y que aparece en todas las reproducciones de la misma anteriores a esa fecha. Para darle gusto a Porfirio Díaz, la corona fue borrada, permitiendo que fuera reemplazada por la que el régimen de Díaz le impuso fuera de la pintura y que a la fecha ostenta. La corona es la prueba que muestra de manera obvia que la Virgen es pintada por manos humanas, motivo por el cual se tuvo que ocultar. Que tenía que hacer una corona a la usanza europea en una aparición mariana a indígenas. Cuando no era un símbolo de realeza prehispánica. Peor aún, que hace una corona que remite a la popular Santa Brígida de Suecia del siglo XIII, con su corona de 7 dolores de la Virgen María. Monseñor Arcadio Pagasa, de Veracruz, negó también la autenticidad de la pintura. Hubo un sector progresista del clero mexicano que quería que se aclarara el asunto de las apariciones y la existencia o no de Juan Diego. Pero hay más pruebas en contra. También ya se mencionó anteriormente. El rey de España preguntó al virrey de Nueva España, Martín Enríquez, cuál era el origen del santuario en que se idolatraba a una Virgen de Guadalupe, y el virrey respondió el 25 de septiembre de 1575 que por los años 1555 o 1556 existía una ermita con una imagen de Nuestra Señora, a la que llamaron de Guadalupe por decir que se parecía a la del mismo nombre en España. Y efectivamente, en el Tepeyac se adoraba a la diosa Tonantzin, pero cuando llegaron los españoles sustituyeron la imagen indígena por la Virgen venerada en Guadalupe, Extremadura, España, de donde era originario Hernán Cortés, llamada de Guadalupe. En 1883, otro arzobispo, Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, solicitó al historiador Joaquín García Icas Balseta su opinión sobre el manuscrito del libro Santa María de Guadalupe, patrona de los mexicanos, redactado por José María Antonio González, canónigo de la Catedral de Guadalajara. Icas Balseta se negó y el arzobispo le ordenó, como amigo, que le diera su opinión. El historiador obedeció, respondiendo en un escrito de 70 cuartillas, con la solicitud de que nunca fuera hecho público. Muertos ambos, el periódico El Universal del 24 de junio de 1896 lo dio a conocer.
Allí, Ickes Balseta afirma que tras arduas investigaciones llegó a la conclusión de que las apariciones nunca fueron ciertas y que la imagen de la Virgen había sido pintada por el indio Marcos. Aporta datos históricos eclesiásticos y concluye diciendo: Católico soy, aunque no bueno, ilustrísimo señor, y devoto en cuanto puedo, de la Santísima Virgen. A nadie querría quitar esa devoción. La imagen de Guadalupe será siempre la más antigua, devota y respetable de México. Si contra mi intención, por pura ignorancia, se me hubiese escapado alguna palabra o frase malsonante, desde ahora la doy no por escrita. Por supuesto que no niego la posibilidad y realidad de los milagros. El que estableció las leyes, bien puede suspenderlas o derogarlas. Pero la omnipotencia divina no es una cantidad matemática susceptible de aumento o disminución, y nada le añade o le quita un milagro más o menos. De todo corazón quisiera yo que uno tan honorífico para nuestra patria fuera cierto, pero no lo encuentro así. Y si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. En mi juventud creí, como todos los mexicanos, en la verdad del milagro. No recuerdo de dónde me vinieron las dudas y para quitármelas acudí a las apologías. Estas convirtieron mis dudas en certeza de la falsedad del hecho. Si he escrito aquí acerca de ello ha sido por obedecer el precepto repetido de Bsi. Le ruego, por lo mismo, con todo el encarecimiento que puedo, que este escrito, hijo de la obediencia, no se presente a otros ojos ni pase a otras manos. Así me lo ha prometido Bsi. Bernal Díaz del Castillo, en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, afirma en el capítulo Xi, que en la escuela de pintura de Fray Pedro de Gante había 3 pintores indios que hacían reproducciones de imágenes y de relicarios tan perfectas que nadie de las escuelas italiana o española podría notarlo: Marcos de Aquino, Juan de la Cruz y el Crespillo. Y resulta que Marcos de Aquino es el indio Marcos que mencionó Bustamante. García Ickes Balseta, en su carta al arzobispo, afirma que el verdadero nombre del indio Marcos o Marcos de Aquino, era Marcos Zipactli. El convento de Huejotzingo. Zipactli era el verdadero autor de la imagen de la Virgen del Tepeyac. El hecho fue confirmado gracias a una entrevista que le hicieron en la revista Siempre al pintor Jorge González Camarena, en 1971. Afirmó entonces el pintor que, trabajando en la reparación de los frescos del convento de Huejotzingo, erigido entre 1524 y 1550, descubierto la Virgen de la Letanía, pintada por el indio Marcos, y que la guadalupana era una copia fiel de esta, copia a su vez de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Como pintor y experto en pintura, González Camarena estaba calificado para reconocer la misma mano en ambas pinturas. Adujo además los detalles de tipo técnico que lo llevaron a afirmar sin ninguna duda que las 2 imágenes habían sido realizadas por la misma persona. Los rasgos digitales no pueden falsificarse, dijo. Otro pintor reconocido internacionalmente, el Dr. Gerardo Murillo, declaró en 1931 que la imagen que se veneraba en la basílica era una parodia de la imagen que se conserva en Fuenterrabía, España, y descalificó la actual de la villa. Muchos otros expertos lo han hecho, inclusive aquellos contratados por la Iglesia o que han dado dinero a esta para analizar la tilma, como la CBS, que aportó $5 millones, o los científicos de la NASA que analizaron el Santo Sudario de Turín, Jody Brandt Smith y Philip Cernakayagan. Analizaron con rayos infrarrojos la tilma y llegaron a la conclusión de que había sido retocada en infinidad de ocasiones. Esto fue reconocido también por las autoridades eclesiásticas. Los pigmentos son una mezcla de extracto de Cactus cacti, sulfato de calcio, hollín y carmín extraído de las cochinillas mexicanas, y la técnica para pintar la imagen es template painting, pintura de plantilla. En 1569, Martín Enríquez de Almanza, IV virrey de México, denominó el culto a la Virgen de Guadalupe una impostura dañina, de hecho, una adoración disfrazada de la deidad azteca Tonantzin en la época en que se supone vivió Juan Diego. Los españoles consideraban que los indios no tenían alma y por tanto no podían confesarse ni solicitar extrema unción. Esto también va en contra de la posible existencia de Juan Diego, porque en una de las apariciones le dice a la Virgen que va a buscar un cura para que le dé la extrema unción a su tío Juan Bernardino, que se estaba muriendo. Y el indígena de 1531 ni por asomo podía darse el lujo de buscar un cura, le estaba prohibido.
Recién conquistados por los españoles, los aztecas no creían en la Virgen española, veneraban a la diosa azteca, Tonantzin. Juan Diego Dicen nació en 1474, por lo que a sus 57 años de edad difícilmente iba a cambiar de creencias al grado de tenerlas tan hacendadas pero totalmente opuestas. Afirma la leyenda, no la historia, que Juan Diego murió en 1548, a los 74 años de edad, en una época en que los indígenas difícilmente pasaban de los 40, pero curiosamente, Zumárraga murió precisamente en 1548. Dice el Nican Mopoa que a los lados de la Virgen hay pintados 100 rayos, 12 circundan su rostro y cabeza, pero son por todos 50 los que salen de cada lado. Sin embargo, la imagen del Tepeyac tiene 123, 57 del lado izquierdo y 66 del derecho. En otras palabras, es otra imagen, no la que describe el relato original que inclusive difunde la propia iglesia. Un acercamiento a la cabeza, en las mismas postales ampliadas que se venden en la basílica, permite notar perfectamente la plasta de pintura azul que se añadió para imitar la túnica que le faltó al quitarle la corona. El ángel, del que se mencionan sus alas en verde, blanco y rojo, igual que nuestra bandera, tiene otro color azul, en lugar de verde en las reproducciones que se tomaron del original antes de la independencia de 1810. Y claro, ¿cómo era posible que el angelito tuviera los colores de la bandera en 1531, 300 años antes de que ésta existiera? Por otro lado, ¿de dónde sale este personaje alado infantil, si bíblicamente no hay indicios de ángeles niños? Las manos también fueron retocadas, eran más largas. Los puños de la blusa. El pie que deja al descubierto la túnica es descrito en el Nican Mopoa como de color cenizo, pero ahora tiene un color anaranjado en el que se notan claramente los pincelazos. La luna bajo la Virgen es copia fiel de la letanía en Huejotzingo y de la de Guadalupe en Extremadura, España. Quienes refutan que sea una copia de la de Extremadura y muestran la escultura de esta última para compararla con la imagen del Tepeyac, aduciendo que no están en la misma posición con las manos juntas y volteando hacia la derecha y hacia abajo, se olvidan de que Cortés trajo un estandarte que a la fecha existe en exhibición en México. Ahí, la posición de la Virgen de Extremadura es exactamente la misma que la del Tepeyac. La realidad es que la imagen fue pintada entre 1550 y 1560 por Marcos Cipactli y los españoles, para lograr que los indios veneraran a una virgen española en lugar de a Tonantzin, inventaron todo. Zumárraga ni se enteró. Nadie dice Guadalupe, la Virgen, dicen la Virgen de Guadalupe porque es lo correcto, es de Guadalupe, Extremadura, España. O le llaman la guadalupana, que significa lo mismo. Es de Guadalupe, Extremadura, España. De cualquier manera, ninguna versión prueba la existencia de Juan Diego, ni de las apariciones. Las pruebas en contrario son contundentes e irrebatibles. A continuación la declaración pública del reconocido investigador Leoncio García Valdés, experto en arqueomicrobiología de la Universidad de San Antonio, Texas, contratado por el cardenal Norberto Rivera, para realizar estudios en la imagen guadalupana. El cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de México y autoridad de la Basílica de Guadalupe, me contrató debido a mi estudio e investigación del Santo Sudario de Turín, Italia. Sostuve un encuentro con el Monseñor José Luis Guerrero en la misma Basílica de Guadalupe, el 4 de febrero, día en que comencé el estudio. Entré a la bóveda, donde en las noches se guarda la imagen, y empecé a fotografiarla. Utilicé cámaras con filtros especiales que solo dejan pasar radiaciones electromagnéticas de entre 250 y 400 milímetros, que es el espectro del ultravioleta. Son filtros nuevos que acaban de salir. Me regresé a Texas. Entregué mis películas al laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Antonio. El revelado me lo entregaron el 10 de febrero. Al analizarlo me di cuenta de que, empalmadas una sobre otra, en el lienzo hay realmente 3 pinturas, es decir, que bajo la imagen actual se esconden otras 2. En la más antigua descubrí una firma y una fecha, 1556. Y, abajo, 2 iniciales. M.A. Marcos Aquino. Posteriormente cubierta con una capa de pintura blanca, aparece una segunda virgen, tiene un rostro más indígena que la actual.
Es de características más bizantinas. Y está desplazada 15 centímetros hacia la derecha de la guadalupana que conocemos ahora. Por lo demás, ambas tienen una postura muy semejante, sus rasgos son más indígenas y tiene los ojos más abiertos que la guadalupana actual. A diferencia de la primera, los pigmentos que se usaron en esta pintura tienen una gran emisión de ultravioleta. Y el filtro que usé solo deja pasar estas emisiones. El lienzo es de cáñamo y no de ixtle, como anteriormente se creía. Al material se le llamaba cañamazo de España, y con él se hacían, en el siglo XVI, las velas de los bergantines. Luego aparece la actual, la que se ve a simple vista, la cual es una restauración de la segunda. Mis testigos son Monseñor José Luis Guerrero, consultor de la causa de canonización de Juan Diego, el nahuatlato Mario Rojas Sánchez, el doctor Gilberto Aguirre, de la Universidad de San Antonio, y el fotógrafo Lester Rosebrock, de la misma universidad. Leoncio Garza Valdés, es profesor e investigador de microbiología en la Universidad de San Antonio, Texas. Ahí inició una nueva disciplina científica, la arqueomicrobiología, que estudia los depósitos bacterianos en superficies arqueológicas. Como producto de sus investigaciones del manto de Turín, escribió su libro Huellas de la Sangre de Cristo, traducido a varios idiomas. Y pronto publicará su investigación Tepeyac, 5 siglos de engaño. Declaración pública del abad de la Basílica de Guadalupe, Monseñor Guillermo Schulenburg, acerca del análisis infrarrojo. Lamentablemente los resultados han sido desalentadores. Los análisis de la imagen a la luz infrarroja hechas por los peritos Philip Serna y Jody Smith para observar partes ocultas, revelaron que en la tilma de Juan Diego los rayos son de oro y se están cayendo, la orla del manto también es de oro y la guía de pintura negra puesta para colocar el oro está descubierta en algunos lugares porque el artista falló, las manos están repintadas para hacerlas más cortas e indígenas. Según las pruebas, el moño negro y el pelo del ángel son óxido de hierro muy deteriorado, el oro y el borde negro del manto azul, así como las estrellas doradas, resultaron ser añadidos del siglo XVI. Tenemos ante nuestros ojos una obra al estilo gótico español. El Monseñor Guillermo Schulenburg fue condenado por el pueblo mexicano y forzado a presentar su renuncia luego de hacer pública estas declaraciones. El milagro actualmente no se comprende en los términos que está expresado, y lo demostró el ex abad Guillermo Schulenburg con sus declaraciones, es por lo tanto absolutamente imposible que el obispo Zumárraga lo hubiese comprendido. Para el ex abad y para el obispo, la imagen es solo una obra pictórica humana, y que los indígenas son indignos de ser partícipes de un acontecimiento de esa naturaleza. ¿Cómo habría de entenderlo de esta manera, si él creía que los indígenas no tenían alma y la Virgen es náhuatl? ¿Cómo habría de admitirlo en esos términos, si su mente era la de un inquisidor? Un inquisidor jamás condescendería con la Virgen Coatlaxopeu, y no lo hizo. Bajo estas circunstancias, lo más lógico es que prohibió terminantemente, so pena de los mayores castigos, que se escribiera sobre el suceso, dejando al devenir los acontecimientos. Por tal motivo, no existen documentos. El obispo Zumárraga estuvo en un gran dilema, por una parte el milagro patente, pero la raza y el nombre de la Virgen Coatlaxopeu es náhuatl. Por otra parte su paupérrima teología, por la cual admitía que los indígenas no poseían alma, a la cual no renunció, cuando menos antes del fallo del Papa Paulo III, pues la Virgen apareció aproximadamente a la mitad de la controversia, los franciscanos no cambiaron su postura antes del fallo. Además, después de la consumación de la conquista, los indígenas fueron esclavizados. Esas eran las condiciones de los pueblos oprimidos. En esas circunstancias, que una virgen náhuatl apareciera, fue total y absolutamente incomprensible para el clero español, no así para los oprimidos. Ellos sí lo comprendieron, era su madrecita, era Tonantzin. El obispo Zumárraga jamás admitió el milagro, siempre creyó que fue una pintura, también debido a la Inquisición, madre del oscurantismo, fanatismo, intolerancia e ignorancia. Por lo que no permitió que se escribiera sobre ello, especulando con el desarrollo de los acontecimientos. El hecho se dejó al devenir y este fue que la Virgen, siendo de la misma raza que la del pueblo oprimido, fulguró como la estrella de la evangelización. Juan Pablo II. Fray Toribio de Motolinía, escribió en 1541 que 9 millones se convirtieron al cristianismo.
Es probable que Zumárraga pensara de la siguiente manera. ¿Cómo cree este indio que yo vaya a adorar a esa india sin alma? Si realmente hubiera sido la madre de Dios, se me hubiese aparecido a mí, que soy el representante de Dios en este territorio. Del arquetipo de la diosa indígena Coatlicue al de la Virgen de Guadalupe como madre católica, hubo un proceso de institucionalización impulsado por la Iglesia, pero también apoyado indirectamente por los indígenas, quienes siempre vieron en el icono guadalupano a Coatlicue Tonantzin. Como siempre ha ocurrido en la dinámica religiosa católica, la metafísica necesita ser institucionalizada para perdurar, prodigios burocratizados para el consumo de la grey. Así, los supuestos milagros e imágenes, para hacerlo, primero se narran y se fetichizan, y luego se lanzan a la conciencia colectiva de la masa de fieles. La reunión directiva eclesiástica de mediados del siglo XVII postuló entonces que el fin de año de 1531 sería el anclaje pretérito preciso para la erección de la historia sagrada de Nuestra Señora de Guadalupe. La historia se contó entonces por retrotracción, con el eco mortuorio de la conquista resonando rutilante, con la figura central de Juan de Zumárraga, arzobispo de la Nueva España, impulsor de la primera estructura de sistematización del pensamiento europeo en la Terra Nova Americana, por medio de centros de estudio colegiados. Aconteció el milagro del Tepeyac por decreto de la élite administradora de cultos de 1647. Malgorzata Oleskiewicz, en su obra de Black Madonna Nuestra Señora Negra. Coincidencias entre Coatlicue y la Virgen de Guadalupe. Si analizamos estas dos figuras de divinidad encontraremos muchas semejanzas. Por ejemplo, las dos son mujeres. Coatlicue tenía representación con la serpiente, pues representaba la fertilidad. La Virgen guadalupana se definió como la que aplasta la serpiente el pecado. En la Coatlicue podemos ver su característica principal. Su falda de serpientes, que es representada en su escultura con mucho movimiento, característico de las esculturas mexicas. En la Virgen de Guadalupe observamos su característico manto azul turquesa, color con el que se vestían los grandes señores, e indica la nobleza y la importancia del portador, salpicado de estrellas y a sus lados los rayos del sol que la rodean para indicar que ella es su aurora. Otra característica que tienen en común es que sus hijos sufrieron sacrificios. A las dos se les veneraba con flores y rituales, pues son portadoras de divinidad y madre del que las sigue. Sin duda estas dos figuras tienen muchas características semejantes, pero fueron tomadas de diferente manera. Lo increíble de todo esto, es que aún a la luz de las pruebas y bases históricas que prueban la falsedad de la imagen y sus apariciones, aún ahí seguirá habiendo personas aferradas a un culto basado en la mentira e idolatría. Yo he conversado con creyentes fervientes de la Guadalupana, quienes me aseguran que aunque todo fuera un mito, seguirán creyendo e invocando a la Virgencita del Tepeyac. Milagros bajo la lupa de personas comunes que buscan la verdad detrás del engaño. Tomado de la página web www.conocereislaverdad.org. Según es de conocimiento público, la tela donde fue pintada la imagen de la V de Guadalupe, supuela del indio Juan Diego, sufrió un accidente en el año 1791. Cede sobre ella un ácido corrosivo que milagrosamente no le causó ningún daño. Para algunos comentaristas del milagro lo derramado sobre la tilma era solo ácido muriático, para otros era solo ácido nítrico, para otros una mezcla de nítrico y clorhídrico al 50% de nítrico y agua. Los científicos que analizaron la tilma dicen, en base a sus estudios, que la pintura utilizada no es de este mundo. Sin embargo, a pesar de los restos de la sustancia derramada que seguramente habrá quedado, no se ponen de acuerdo en el tipo de ácido del que se trata. Pero veamos otras curiosidades sobre el episodio en donde la tilma de Juan Diego milagrosamente sobrevive a la acción del ácido derramado. Estas curiosidades surgen de contrastar diversos testimonios de sitios de la web, mayormente católicos y de nombre reconocido. Para algunos, el ácido dejó solo una mancha, para otros hizo un boquete de 10 cms de diámetro, por el cual pasaría un puño, aunque este boquete tardó 30 días para regenerarse solo, milagro inexplicable. Para unos el derramamiento fue en el ángulo superior derecho solamente. Para otros fue a lo largo de la tela, de arriba hacia abajo. Para otros cubrió 2/3 de la tela.
Incluso para otro, además de la derramada, también hubo diversas salpicaduras en el resto del tejido. Para algunos el derramamiento fue en gran cantidad, para otros, un frasco. Muchos ni mencionan cuánto fue, lo cierto es que el rastro que se señala apenas ocupa un pequeño espacio en el ángulo superior derecho de la imagen, izquierdo de la mujer. Y por lo que se puede apreciar parece ser solo una mancha de humedad producida probablemente en un pliegue de la tela en algún momento de su almacenamiento. Porque no deja de ser curioso que si efectivamente el agujero fue milagrosamente regenerado, esta milagrosa reconstrucción haya sido realizada también con tono de manchada, en lugar de hacerlo de manera impecable y... Veamos algunos relatos publicados. Sin llegar a ser un atentado, en 1791, mientras los plateros limpiaban el marco, se derramó accidentalmente un frasco de agua fuerte, ácido nítrico, que corrió de arriba abajo del ayate. De acuerdo a la naturaleza de esta sustancia, debió haberse deshecho la parte del ayate que se vio afectada, produciéndose una reacción denominada xantoproteica, por lo cual, primero se forma una mancha amarillenta, y acto seguido depulveriza, desapareciendo cualquier tela, por fina que sea, con mucha más razón el ayate. Tan solo se formó una mancha alargada, como de un líquido que chorreó de arriba abajo, en el lado izquierdo de la imagen. http://www.diocesistoluca.org.mx/mio/ver1/0/mon-pastor.html. El sitio web de la diócesis de Toluca, México, nos informa sobre el derramamiento en 1791 de un frasco conteniendo ácido nítrico sobre la tela mientras unos plateros limpiaban el marco. La acción natural de desintegrar la tela, xantoproteica, no sucedió, sino que tan solo se formó una mancha como de un mero líquido que chorreó de arriba abajo. In 1791, the worker cleaning the frame spilled nitric acid across the cloth, leaving behind only a watermark. Ácido nítrico, dejando sobre ella solo una marca de agua o humedad. http://www.6setmagit.com/lol/05worldinfo/virgin.html. In 1791, a workman's seat gold and silver frame accidentally spilled a bottle of nitric acid across the image. It only left a barely discernible watermark to this delicate fabric. Volcó una botella de ácido nítrico a través, a lo largo, de la imagen. Solo dejó una marca de agua, humedad, escasamente discernible en el delicado tejido. http://www.geocities.com/franciscanhistory/olog.html. Lo que difícilmente alguien pueda explicar, por más científico que sea, es por qué un tejido regenerado milagrosamente quedó con manchas, del tipo de las aureolas comunes de humedad. In the 1800s, silversmiths repairing the frame, spilled nitric acid which covered nearly 2/3 of the cloth. En los 1800s, un platero reparando el marco, derramó ácido nítrico que cubrió cerca de 2/3 de la tela. http://www.mex.connect.com/travel/hiking/hixrismas.html. En este caso se dice que el derramamiento de ácido se extendió por 2/3 de la tela. O sea, dividiendo la tela en 3 partes iguales, el ácido cubrió, covered, completamente 2. Además, le tira por aproximación a la fecha, porque la señala erróneamente como en el siglo XIX, cuando en realidad sucedió en el XVIII. Later, the worker using acid to clean the frame spilled some on the tilma. Most fabrics would have been eaten through by the acid, but all the image suffered was a light fading. Después, un obrero usando ácido para limpiar el marco derramó un poco sobre la tilma. La mayoría del tejido se habría destruido por el ácido, pero todo el daño fue un leve esfumado. http://www.archden.org/dcr/20-01-07-25-01-07-25-08ln.htm. Aquí ya no es ni una gran cantidad ni tampoco un frasco lo que se derramó, sino apenas un poco de ácido, que lo único que causó fue un leve esfumado. No se menciona ni el agujero ni la milagrosa reconstrucción.
1791. Mientras limpiaban el marco de plata de la imagen, con una mezcla de ácido nítrico y agua, parte cayó sobre el cuadro en el extremo superior derecho. No obstante la acción corrosiva del ácido, el lienzo no fue destruido. Tan solo quedó una mancha como de agua pasada en tela de algodón o cerquillo. Nuestra madre protegió su imagen, como en tantas otras ocasiones lo ha hecho, del maltrato de los hombres. http://www.encuentra.com/includes/documento.php interrogación de cierre y doc = 1468 y exec = 260. Aquí tenemos un nuevo componente denunciado en el líquido, agua. Además niega tácitamente la posibilidad de un agujero en la tela, ya que, si bien menciona la acción corrosiva del ácido, no dice que le haya afectado para luego ser milagrosamente reparado, sino que incluso afirma que el lienzo no fue destruido, que es diferente hacerlo, y luego ser reparado, reafirmándolo al decir que la Virgen protegió y no regeneró y... En 1791, mientras un orfebre limpiaba el marco de oro y plata que protege la imagen, un frasco de ácido nítrico se derramó accidentalmente sobre la parte superior del ayate. Según los especialistas, la caída de este ácido corrosivo hubiera provocado una considerable destrucción al tejido. Pero nada de esto sucedió. Aparece, eso sí, una mancha amarilla que está desapareciendo con el tiempo. http://www.defiendetufe.org/la/virgen/de/guadalupe.htm. Insisten aquí que nada le sucedió a la tela, no por haber sido finalmente restaurada milagrosamente, sino porque el efecto corrosivo del ácido no actuó sobre ella, como debió suceder según los especialistas. Y concluyen diciendo que como todo resultado queda una mancha amarilla que se va con el tiempo, algo difícil de entender de haber sido una reparación milagrosa. Carlos Maria Bustamante conta que em 1791, quando os peritos estavam limpando o ouro que enquadra a imagem, foi derramado um litro de ácido nítrico, de extraordinário poder corrosivo. Onde está a força corrosiva do ácido? Pergunta Bustamante, que derramado de alto a baixo no poncho, deixou apenas um vestígio como testemunho do prodígio para a posteridade. Hoje percebe, de perto, uma leve mancha como de água, no lado esquerdo da jovem e salpiques em vários outros lugares. A análise química confirma, é ácido nítrico. A análise química confirma, é ácido nítrico. http://www.soucatequista.hpg.it.com.br/1000/guadalupe.htm. Este sitio católico en portugués sostiene la versión de que el derramamiento fue de arriba abajo en el poncho. Lo novedoso de este testimonio es que dice que también existen salpicaduras en otros lados, algo que ninguno de las otras fuentes siquiera mencionó. Y confirma que, en base a análisis realizados, desconocido para otros, el líquido es ácido nítrico, no 3. En el año 1791 se vuelca accidentalmente ácido muriático en el lado superior derecho de la tela. En un lapso de 30 días, sin tratamiento alguno, se reconstituye milagrosamente el tejido dañado. Actualmente apenas se advierte este hecho como una breve decoloración en ese lugar, que testimonia lo ocurrido. http://www.reinadelcielo.org/ojos/guadalupe.htm. Aquí el ácido es muriático, el tejido se regenera solo, no aclara el tipo de daño ni su magnitud, y solo queda como testimonio una breve decoloración. Como manifesté anteriormente, hubiera sido mejor testimonio de un verdadero milagro, el que no permaneciera manchada. En el año 1791 en el lado derecho superior cae ácido muriático en proporción de un 50% de ácido nítrico y 50% de ácido clorhídrico, haciendo un agujero de cerca de 10 centímetros de diámetro. En 30 días se reconstituyó solo sin que nadie hubiera hecho algo para remendarlo, coserlo o entretejerlo. Hoy en día solo queda el rastro de la mancha y solo con instrumental preciso se puede rastrear aún restos de ácido muriático en la tilma. http://apologética.org/gua-imagen-milagros.htm. De las referencias esta es la M inverosímil de todas, ya que menciona un cóctel de ácidos bastante curioso.
muriático, formado por nítrico y clorhídrico, cuando en realidad el nítrico es un ácido diferente al muriático, aunque en el sitio lo nombran como el 50% de él. También declaran el boquete cerrado milagrosamente en 30 días, aunque quedó manchado. Y para finalizar, alegan que con instrumental preciso se puede rastrear aún los restos del ácido muriático. Seguramente los científicos que los asesoran no son lo mismos que los del sitio portugués o catequista, que habían dicho: análisis química confirma. Ácido nítrico. De todo el aura místico que rodea el tema de la aparición del Tepeyac, solo hemos tratado el referente al ácido volcado sobre la tela. Y, por cierto, de manera somera y superficial. No obstante, alcanza para darse una idea de la irresponsabilidad con que se maneja el asunto, y el tremendo grado de invención e imaginación que la acompaña. Bomba colocada en noviembre de 1921. Como hemos visto en el caso del ácido derramado, también en otro episodio se pueden obtener variopintas opiniones de lo sucedido. No deja de ser portentoso el hecho acaecido el 14 de noviembre de 1921, cuando manos criminales de un obrero, protegido por 50 policías de paisano, con el pretexto de acercarse a orar, colocaron un cartucho de dinamita al pie del altar, camuflado en un gran ramo de flores. 10 minutos más tarde explotó, causando daños a consideración al altar y destrozando todos los ventanales de la basílica. Hizo volar por los aires pesados candelabros, y convirtió en polvo los jarrones y floreros de cristal que estaban cerca, y hasta un cuadro de San Juan Nepomuceno que estaba colgado detrás del de la Virgen de Guadalupe, quedó hecho pedazos. La explosión alcanzó a romper los cristales de las casas cercanas a la basílica. El Cristo de bronce que estaba sobre el altar se dobló en arco. Se puede ver en la basílica actual, a un lado de la entrada principal. La sagrada imagen quedó ilesa, ni siquiera el vidrio, que no era blindado, se estrelló. Los cristianos católicos dieron gracias a Dios de que ese atentado confirmaba la providencia amorosa sobre María de Guadalupe y sobre la patria que ella nos forjó. Andando el tiempo, casi 4 décadas más tarde, se supo, por boca del mismo autor del atentado que se llamaba Lucio Pérez, que le habían dado dinero por hacerlo, y moría pidiendo perdón a la Virgen de Guadalupe, después de una larga vida de arrepentimiento y dolor. http://www.diocesistoluca.org.mx/new/ver1/mon/pastor.html. Aquí tenemos el relato del episodio desde el sitio de la diócesis de Toluca, México, y en él algunas cosas para mencionar. Relatan que el autor fue el obrero Lucio Pérez y que el daño en los alrededores fue notorio. Lo más destacable es que afirman que los cristianos católicos dieron gracias a Dios de que ese atentado confirmaba la providencia amorosa sobre María de Guadalupe, porque el cuadro, incluso el ordinario vidrio, no sufrieron daño con la explosión. Ahora, nótese cuán extraña es la providencia amorosa, que preserva una representación de María, el cuadro, pero no preserva una representación de Cristo, el crucifijo de bronce. El día 14 de noviembre de 1921 el pedrero Luciano Pérez, un español anarquista, depositó un arreglo de flores al lado de la tilma de Juan Diego y en ellas tenía una carga de dinamita que destruyó todo alrededor, mas la tilma no sufrió absolutamente nada. http://apologética.org/guadalupe-imagen-milagros.htm. En el sitio apologética.org ya el obrero que venía a orar, protegido por 50 policías de paisano, se convirtió en un pedrero, español y anarquista. Curiosamente ignoran los suculentos detalles del resto de los destrozos, según detalla el sitio web de la diócesis de Toluca, México. En la mañana del 14 de noviembre de 1921, un obrero depositó un ramo de flores cargado con dinamita en el altar mayor de la antigua basílica. La bomba hizo impacto a escasos metros de la urna. La explosión demolió las gradas de mármol del altar mayor, los candelabros, floreros, ventanales de las casas vecinas y un Cristo de latón de dobló. Pero para sorpresa de todos, ni siquiera el cristal que cubría la imagen de la Virgen sufrió ningún daño. http://www.apóstoles.org/la-virgen-de-guadalupe.htm. Para la diócesis de Toluca, México, el crucifijo es de bronce.
Sin embargo se transforma en latón para el sitio apóstoles.org. El impacto fue a escasos metros. El cuadro ha sufrido serios atentados y ha salido incólume de ácidos corrosivos y hasta de una bomba de gran tamaño que, en 1921, un desconocido escondió entre flores que malvadamente le ofrecía. Al explotar la bomba, causó gran destrucción. El crucifijo de metal que estaba cerca de la Virgen quedó retorcido y sin embargo la imagen de la Virgen quedó intacta. El cristal del marco de su imagen no se rompió. http://maria/América/México/Guadalupe.htm. Aquí el autor del atentado es desconocido, a pesar de la cantidad de datos de que dispone, por ejemplo, apologética.org. Y además, el crucifijo de metal, sin especificar material, dice que quedó retorcido, cosa diferente a decir se dobló en arco, como afirman en la diócesis de Toluca, México. La bomba explotó con un efecto realmente destructor produciendo grandes daños en la basílica. El cuadro, incluido su marco y cristal, permaneció indemne a pesar de que un pesado crucifijo de hierro que estaba delante sobre el altar quedó totalmente retorcido y desfigurado. http://www.legiondeMaria.org/la/de-mexico/y/emperadora/.htm. En este sitio, legiondeMaria.org, mencionan un crucifijo de hierro, retorcido y desfigurado. El crucifijo en cuestión ni es de hierro, ni está retorcido ni quedó desfigurado, según se aprecia en la urna que se encuentra en la Basílica de Guadalupe. Curiosa respuesta franciscana al cuestionarles sobre la omisión de las apariciones por parte de Zumárraga. Jesús Hernández, católico, escribió al sitio web oficial de la Orden Franciscana, con la intención de preguntarles la /s causa /s de la ausencia de la mención de la aparición en las 3 biografías de Fray Juan de Zumárraga expuestas en el sitio. La respuesta que recibió, y que publicó en un foro de debate público, fue la siguiente. Joaquín Beltrán para webmaster@luxdomini.com. Asunto. Re. Saludos y pregunta. Fecha. Tue, 13 junio 2006, 12, 5 minutos, 41 segundos más 0200. Es cierto que no se hace mención del hecho guadalupano. Pero me parece que ello es debido simplemente a la brevedad de las reseñas, publicadas en enciclopedias. Tal vez los autores han subrayado, dentro de su limitado espacio, lo de mayor relieve para los usuarios de esas enciclopedias o diccionarios. En todo caso, de ninguna manera significa que la orden franciscana dude del acontecimiento. Paz y bien, la respuesta del interlocutor del sitio franciscano demuestra que tampoco él prefiere ahondar en las razones de la ausencia de la mención de la aparición en la biografía de Zumárraga. Ensaya, ridículos, argumentos enfocados a la brevedad de las biografías, al espacio limitado o a lo de mayor relieve. Si fuera por brevedad, entonces en lugar de colocar tres biografías hubiera alcanzado con que colocaran una sola pero completa. La brevedad es un argumento fallido. B. Si fuera por espacio limitado, además de aplicar la respuesta anterior, cabría preguntarse cuánto espacio pueden demandar, apenas, 10 renglones de texto plano. El espacio limitado es un argumento fallido, y ridículo. C. Si fuera por información de mayor relieve, me pregunto si no posee relieve el registrar que Zumárraga fue realmente parte del milagro guadalupano. Si la Santísima Virgen lo eligió personalmente como destinatario de su mensaje, seguramente no debe estar muy agradada de que esa parte de la historia de Zumárraga la consideren de poco relieve. El poco relieve también es un argumento fallido. El punto sigue en pie, ahora reforzado por la confirmación, con ribetes ridículos, del interlocutor del sitio web oficial franciscano. La conclusión. 1. Ni siquiera los sitios católicos se ponen de acuerdo respecto a los detalles de los episodios del ácido derramado en 1791 y de la explosión de 1921. Dudosamente sucederían estas evidentes discordancias en caso de relatar hechos reales. ¿Cómo diferir el relato, si el hecho fuera real? 2.
No existe ningún escrito del destinatario del mensaje de la aparición, Zumárraga, aunque sí existe un escrito suyo que es testimonio de su desconocimiento del pretendido milagro. ¿Cómo es posible que el obispo destinatario no haya dejado registro de tan extraordinario episodio? 3. Tres historiadores recrean la biografía de Fray Juan de Zumárraga en el sitio oficial de la Orden Franciscana, a la que perteneció Zumárraga. Ninguno de ellos menciona, ni siquiera sugiere, la existencia del milagro. ¿Cómo es posible que, de ser cierto, historiadores y biógrafos serios ignoren tan particular vicisitud en la vida del famoso obispo? 4. Existía en el lugar, Monte del Tepeyac, un culto previo a una diosa madre denominada Tonantzin. Incluso, como pudimos comprobar, muchos llaman a la aparición como Guadalupe, Tonantzin. ¿Casualidad o causalidad? 5. La pintura fue evidentemente repintada. Un humano pintor tapando con su ordinario óleo una imagen celestial de confección desconocida. 6. La estatura de Juan Diego resulta asombroso, por no decir ridículo, que nadie se cuestione que una tilma que mide 172 centímetros por 103 centímetros de ancho que representa el frente de la vestimenta de Juan Diego, pueda ser llevada por un indígena, que en esa época, no era probable que midiera más de 1,60 metros, incluso ahora es poco común ver a indígenas que pasen 1,70 metros. Además era demasiado grande para el ancho de su cuerpo que no debió pasar los 50 centímetros. Se supone que el ayate que usaba de vestido en la historia del milagro era como un toga que cubría el frente y la espalda, por lo que debió quedar un área en blanco correspondiente al área de la espalda. ¿Acaso la recortaron? Una persona de 160 centímetros de altura solo podría llevar un ayate de 1 metro de alto x 1 metro de ancho que cubriría desde la base del cuello a los tobillos, aunque debería ser mucho más corta, pero lo probable es que un indígena como Juan Diego fuera más pequeño y con una cintura delgada. Si le sumamos los 72 centímetros faltantes, la altura de Juan Diego estaría en el orden de 2,30 y 2,40 metros de altura, que salvo que fuera un prodigioso nórdico, esa altura sería poco probable, además que el ancho de su cuerpo estaría entre los 100 centímetros que representa el frente. Cuando fui a la Basílica de Guadalupe, comprobé que efectivamente es una pintura muy grande con respecto al tamaño ordinario de un indígena mexicano. Intenté hablar con un religioso, no supe qué rango tenía, si era fraile, diácono o sacerdote, pero sin siquiera escucharme argumentó que estaba muy ocupado y se fue. Años después volví a México DF y aproveché para hacer la obligada pregunta. En esta ocasión, como ya es habitual en mí, me fui colando hasta llegar a un lugar donde tranquilamente fumaba un sacerdote. Me acerqué y tras mi primer pregunta sobre el tamaño de la tilma de Juan Diego, el sacerdote tiró con dejo de enfado su cigarro al suelo, no se molestó en apagarlo, me miró, y llamó a un sacristán, y con palabras groseras le dijo que me sacara de ahí porque yo era un hereje. Yo me encogí de hombros y le dije que no era necesario, que yo me saldría por mi propio pie. La principal meta de los aparecimientos de la Virgen María a lo largo del tiempo era el de reemplazar a los dioses de civilizaciones conquistadas, misma premisa perseguida por los santos cuyo papel ha sido reemplazar el culto politeísta. El origen mismo de la Virgen María aparece para reemplazar a la adoración a la diosa Isis, que se expandió a lo largo del Mediterráneo y Anatolia, llegando a Roma con fuerza. Pero repito, habrá quienes aun con toda esta evidencia histórica y todo este análisis crítico seguirán creyendo el mito guadalupano y sosteniendo que han recibido milagros y favores de la morenita del Tepeyac, pero yo les pregunto, si todo eso es un demostrado mito, ¿de dónde creen que vienen esos milagros? ¿Quién es realmente el que les está haciendo los milagros? La respuesta es obvia y el que quiera entender entenderá. Como ya he dicho en otras ocasiones, muchos se sentirán incómodos por mis observaciones, pero mi intención no es ridiculizar nada ni a nadie, sino mostrar la verdad de las cosas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Apóstol Pablo, Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 10. Bibliografía.